El Salmo primero es uno de los grandes salmos de las Sagradas Escrituras. En realidad es el salmo que comienza en el orden de la palabra en los salmos, y realmente es un salmo dedicado a exaltar la importancia de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como dice la misma Escritura. Salmo primero, uno de los grandes salmos de la Biblia, que merece que nosotros no solamente abramos, el libro de los Salmos con este salmo, sino que volvamos frecuentemente sobre él y meditemos en lo que dice la Escritura para nuestro provecho y para nuestro bien. Por lo pronto, la primera parte del Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una porción que abarca varios versículos más, pero esta declaración es muy importante para nosotros, para todos nosotros, los creyentes, y para toda persona que tenga interés en oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Porque este salmo nos explica dónde se halla la verdadera felicidad y de qué manera nosotros podemos encontrarla en nuestras vidas. Por lo pronto, el salmista dice que es feliz la persona que no anda, atención a lo que dice, en consejo de malos. Y luego dice el salmista: ni estuvo en camino de pecadores, ni luego dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, del Señor, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la versión Nueva Traducción Viviente de esta porción, de este salmo, dice, y leo de esa versión: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. En síntesis, en resumen, lo que dice el salmista es que la felicidad, en buena medida, es obvio, que felices son, que dichosos son, que bienaventurados son. Eso es el mismo término. El término bienaventurado significa dichoso, feliz, o como lo traduce la otra versión, alegre. Pero creo que más bien es apropiado pensar en que el Salmo habla de la felicidad. Y dice el salmista, hermanos y amigos, que la felicidad está en apartarse del mal. Porque noten que dice el texto que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahora, si usted lee con detenimiento, verá que aquí hay una progresión del nivel de maldad. El mal, porque el mal comienza con el consejo, o sea, el mal comienza con la idea, con el pensamiento, con los conceptos, el consejo de malos. Y mucha gente, tristemente, vive en el consejo de los malos, o sea, vive en el consejo y no la orientación, sino la desorientación de aquellos que no conocen al Señor y que andan en caminos de oscuridad y que viven en caminos de error y que abrazan en sus vidas el pecado, abrazan en sus vidas la maldad, o abrazan en sus vidas la incredulidad. Viven vidas desorientadas, vidas que se apartan del camino, de la felicidad, de la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad precisamente consiste en apartarse de esos caminos. El hombre cree a menudo, la gente cree, mucha gente piensa que viviendo una vida disipada, viviendo en los placeres mundanos de esta tierra, tendrá felicidad, llenará esos placeres, llenarán su vida, su alma. Y resulta que es lo contrario. Es triste como gente, incluso, y hemos visto recientemente una situación trágica en un hombre famoso, con mucho dinero, cuya vida evidentemente era una vida vacía.
porque el dinero no te va a satisfacer, el dinero no va a llenar tu corazón, ni las drogas, ni el alcohol, ni el sexo sin control, o sea, esa clase de vida disipada, o sea, todo eso no va a llenar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre lo llena el Señor. Jesucristo llena el corazón del hombre. Por eso el pasaje dice que es feliz el que se aparta de esa forma de pensar, de ese estilo de vida, de esa manera de ser, el que se aparta de eso, pero que más bien abraza la palabra de Dios, abraza la ley de Dios como supremo asunto de su vida, y que por lo tanto abraza a Jesucristo y a su palabra. Así que en apartarse de esas sendas de oscuridad y de pecado y abrazar el consejo de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, y en meditar en esa palabra de Dios para vivirla, ahí se halla la senda, el camino de la verdadera felicidad. Así que si tú estás buscando el camino de la felicidad, del gozo real, de la dicha verdadera, apártate del mal, abraza a Cristo, fundamenta tu vida en su palabra y verás la gran diferencia que solo Cristo y su palabra pueden hacer en tu vida. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.